Mis queridos alumnos del segundo año de secundaria, tengan todos y todas muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión que tenemos preparada. ¿Qué quiere mi familia de mí? Es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. Primeramente, identificamos el objetivo de la clase, que es que ustedes, estudiantes, descubran las expectativas que sus familias tienen con respecto a su futuro, con respecto a ustedes. Eso es lo que vamos a tratar de identificar en esta sesión. En esta figura ustedes verán una familia nuclear, ¿no? Como ya lo hemos dicho en sesiones anteriores, la familia nuclear es, podríamos decir, la ideal para un cuadro o una pintura. Sin embargo, hay diferentes tipos de familia de acuerdo a su conformación, diferentes tipos de familia de acuerdo a su estilo de crianza, pero ninguna familia, de acuerdo a su conformación, podríamos decir que es la ideal. Ideal es la familia donde se practican valores como la comunicación, la empatía, la solidaridad, entre otros. Entonces, es más la formación que la forma de su estructura. Ahora le vamos a pedir a Cristi que identifique entre estas frases cuáles son las 3 frases que siempre escuchas que dicen los adultos de los adolescentes. Ya. Lo de no saben lo que quieren, ¿Ya? solo quieren divertirse ¿Ya? y son irresponsables. Eso es lo que los adultos dicen de los adolescentes. Ahora, Dionisio, ¿qué es lo que los adultos o los adolescentes o lo que se dice de los adultos? Nunca nos dejan que diga trabajo. Ya. ¿Ya? A ver, Dionisio, no se te escucha muy claro. Vamos a dejar tu participación. Ok, parece que tienes mucha interferencia y mucho ruido a tu alrededor. Bien, ¿qué dicen? ¿Qué se dice de los adolescentes? Se dicen cosas como que son inmaduros, que son inmaduras, que solo quieren divertirse, que son incapaces de decidir sobre sus vidas, que además solamente buscan divertirse, son irresponsables, etcétera. Eso es lo que se dice de los adultos, de los adolescentes. Y de los adultos se dice pues que ellos son las personas que siempre saben lo que quieren, que lo saben todo, que tienen mucha experiencia, etcétera. A ti, adolescente, ¿te gusta que te traten de ese modo? ¿Te gusta que te hagan sentir que efectivamente no sabes lo que quieres? Entonces, podríamos decir, responde, ¿cómo te sientes al leer o escuchar estas frases? Seguramente que no muy bien. ¿Cómo recuerdas qué otras frases te han dicho o dicen por el hecho de ser adolescente? Por ejemplo, tú no opines porque tú no sabes de lo que estamos hablando, tú no entiendes de la vida. ¿O cómo reaccionas cuando ocurre esto? Esto puede ocasionar muchas reacciones, desde reacciones pasivas hasta reacciones de respuesta frente a lo que creen de los adolescentes. Ahora sí, le pedí a la alumna, a la primera alumna, ¿a quién le pedí por favor que lea la primera diapositiva? Yo mismo. Ok, lee por favor. La primera línea. Toda. ¿Alguna vez has sentido que tu opinión no era valorada por no ser adulto o adulta? ¿Alguna vez alguien se ha referido a ti con la frase, es solo una mocosa o un mocoso? ¿Alguna vez te dijeron, ¿cuándo madurarás? ¿Alguna vez te han felicitado por algo bueno que hiciste? ¿Alguna vez te han dicho, cuando seas mayor entenderás? ¿Una persona adulta te ha criticado por tu forma de vestir? ¿Alguna vez te has sentido apreciado o apreciada por una persona adulta? ¿Una persona adulta te ha amenazado, castigado o pegado? Ok, entonces, estas frases que ha leído su compañero son frases que te invitan a pensar y a responderte a sí mismo, a ti mismo. ¿Te ha pasado algo de lo que se ha leído?
La segunda persona que leerá y, es Ildefonso, ¿verdad? No, Yo A ver, sigue. querías trabajar y te han dicho que no porque no tienes experiencia. Has trabajado y te han pagado muy poco porque no tienes experiencia. Una persona adulta ha traicionado tu confianza. Has sentido que eres una persona con derechos y valiosa. Te han dicho que para ti todo es fácil porque no tienes nada de qué preocuparte. Ok. Estacio. Preguntas para la reflexión. ¿Cómo nos sentimos frente a las situaciones descritas en el ejercicio? Estacio, sí, un momentito, por favor. ¿Cómo nos sentimos frente a las situaciones descritas en el ejercicio? ¿El trato recibido o lo que nos dijeron afectó la forma cómo nos vemos nosotras y nosotros mismos? ¿Y de qué manera? ¿Cómo nos enfrentamos, cómo enfrentamos esas situaciones o experiencias? ¿Qué frases desearíamos no volver a oír? ¿Qué frases desearíamos volver a oír y qué situaciones volver a vivir? Podemos proponer algunas alternativas para que no sucedan situaciones de discriminación y desvalorización. Por ejemplo, ¿cuáles? Pregunto. Entonces, a consecuencia de todo aquello que hemos leído, la pregunta sería, hemos escuchado que los adultos dicen cosas y no siempre son cosas positivas acerca de los adolescentes. En algunas ocasiones, y en su mayoría, son cosas negativas o discriminatorias, como por ejemplo, tú no sabes, eres un mocoso, eres una mocosa, tú no sabes de la vida. O como decirte cuando quieres opinar, algún día entenderás, por ahora no sabes de lo que estamos hablando. Estas, por ejemplo, pueden ser frases discriminatorias, que en algunas ocasiones los adultos consideran que el adolescente es un mundo aparte, un mundo diferente. Entonces, todas estas frases de algún modo dirigen nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos. Si tanto te dicen que eres irresponsable, entonces el adolescente crece creyendo de que es cierto. Mi mamá tiene que resolver mis problemas. Es mi papá el que tiene que averiguar lo que yo necesito. Es mi mamá la que tiene que elegir la carrera que yo quiero, que yo voy a seguir. Es mi papá el que me tiene que decir qué camino voy a seguir. Entonces, tanto se trata al adolescente como, como niño o adulto en proceso de formación, que terminan haciéndole sentir al adolescente pues que no está capacitado para tomar decisiones, capacitado para ser autónomo, capacitado para ser independiente, ¿no? Entonces, esas situaciones es algo que tiene que traernos a reflexión y hacernos pensar de que no debemos aceptar nosotros mismos. Bien, continuamos compartiendo pantalla. Los y las adolescentes son personas tan importantes como lo son los adultos, como son los niños y las niñas. Tienen derechos, obviamente, tienen también deberes y merecen respeto. Entonces, desde hoy vamos a calificar o vamos a llegar a la conclusión de que la adolescencia no tiene por qué ser una etapa difícil y complicada. La adolescencia es una etapa más del desarrollo humano y en una etapa en la que se deben ejercer ciertos deberes, se deben exigir que se cumplan algunos derechos, pero también se merecen respeto. Se merecen respeto a la hora de ser tratados. Yo les presento ahora una visión más amplia e integrada acerca de la adolescencia. Estamos presentando ahorita 3 enfoques principales de la adolescencia. Aquí tenemos un enfoque tradicional. Este enfoque nos dice que la adolescencia es un periodo de preparación. Desde este enfoque, los adolescentes son percibidos como si fueran niños, como si fueran niñas grandes,
o como adultos en formación. Es decir, por un momento o por un lado los consideran como niños, pero por otro lado a veces les exigen cosas de adultos, ¿no? Por ejemplo, no se les reconoce sus características y necesidades propias. Este vacío hace que les nieguen sus derechos al considerarlos carentes de madurez social. Esta perspectiva o este enfoque hace de que la dependencia infantil sea más amplia y dure por mucho más tiempo. Es decir, son niños y niñas aún y se limitan por su participación al considerarlos menores. Por ejemplo, en las responsabilidades de la casa, ¿cuántos son considerados aún como niños y creen que no pueden asumir ciertas responsabilidades? ¿No? En este caso también, ¿cuántos padres tratan incluso a sus hijos como niños? Mi niño, mi bebé, teniendo ya sus 13 o 14 años. Entonces, esta situación lleva al adolescente a no asumir sus responsabilidades. Y porque, bueno, el mundo adulto los considera todavía como que no están listos. El segundo enfoque es el transicional. En este enfoque se considera al adolescente como una etapa, a la adolescencia como una etapa de problema, una etapa difícil. Como les decía en un momento, tanto tratan al adolescente como difícil y complicado que el adolescente termina por creerlo así. Se enfatiza la visión de la etapa de la adolescencia como una etapa de crisis formativa por la que todos tienen que pasar. La edad difícil. Se construye esta percepción de la adolescencia como una etapa de turbulencia, de conflicto, donde los adolescentes son incomprendidos y que distan mucho del mundo adulto. Y el tercer enfoque es el enfoque avanzado de la adolescencia, donde se considera la adolescencia como una etapa más del desarrollo humano, como lo decía su compañera Fabiana. Una etapa más, la adolescencia es una etapa más del desarrollo humano y por un lado también ya le permite al adolescente o al individuo ejercer su ciudadanía. Desde esta mirada, se considera la adolescencia como un grupo poblacional importante, como cualquier otro grupo o etapa del desarrollo humano. El adolescente tiene habilidades, capacidades, actitudes y valores que merecen nuestro respeto. Los y las adolescentes deben ser considerados como protagonistas, no solamente del presente, sino también personas o protagonistas de la construcción del futuro. Es decir, la adolescencia pues, nos permite entender de que es una generación que construida de manera democrática nos va a permitir tener calidad de vida y estos pueden aportar al desarrollo de toda la humanidad. Una frase muy interesante y muy bonita, al margen de lo que los adultos puedan decir de los adolescentes. Dedícate a sentirte bien contigo mismo. Al final es con quien pasarás el resto de la vida. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado el tema, que se haya podido entender el tema y que ahora espero sus preguntas.